Esta es la parte 2 del estudio de Romanos 6. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. Pablo recibía algunas acusaciones de judíos desde Jerusalén, diciéndole de que Pablo predicaba de que haga males para que venga bienes. Y Pablo aquí presenta una defensa en el que él no está predicando que hagan males para que vengan bienes. Esto también lo encontramos en Romanos 3:8. Algunos incluso nos difaman, asegurando que nosotros decimos cuanto más pecamos mejor. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Esta acusación venía desde Jerusalén, pues Pablo decía que ya no era necesario circuncidar a los niños, y Pablo enseñó a que ya no era necesario ver las costumbres de los judíos, sino que la justicia de Dios era únicamente por la fe en Cristo, sin necesidad de aplicar ningún mandamiento de la ley, tan solo la fe en Cristo. Esto era motivo de acusación por parte de los judíos que decían que Pablo enseñaba que hagan males para que vengan bienes. Por eso Pablo se defiende de esta manera. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. El mandamiento para salvación en este nuevo pacto es la fe en Cristo. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías, el ungido por Dios, el Cristo, y que Cristo asume en la cruz todos nuestros pecados, nuestras faltas, nuestra condenación, entonces eres salvo, ya que Él te reemplaza en cuanto a esa condena. La ira de Dios ya no está sobre ti, pues toda la ira de Dios se desató sobre Cristo. Eso te deja santo, sin mancha, irreprensible, completamente inocente, calificado como justo según la justicia de Dios. Has pasado de muerte a vida, de la ley del pecado a la ley del Espíritu, por la fe en Cristo Jesús, no por haber cumplido la ley, ya que nadie puede. Si crees que la ley te va a justificar, te llevarás la sorpresa, más al contrario de que la ley te acusa de pecado. Y la paga del pecado es tu destrucción, la condena, la ira de Dios sobre ti. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón a la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Quiero que leamos este versículo con la Reina Valera 1960. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado. Pablo nos enseña de que ahora que estamos en Cristo somos libres del pecado. El pecado ya no tiene una demanda de muerte. El pecado pierde eficacia para condenarte al infierno. El pecado fue asumido en el cuerpo de Cristo y fue destruido en él. Ya no tiene eficacia. Te invito a que veas el estudio de Romanos 8, que también ya está publicado, en el que entendemos que Cristo destruyó el pecado en su carne, condenó al pecado en su carne. El pecado pierde ahora eficacia para condenar al infierno a un hijo de Dios, a un nacido de Dios. Pero una persona que no ha sido nacida de Dios, no ha nacido de nuevo, sino que sigue en la inmundicia de su carne y en la condena del pecado, será lanzado al infierno por causa de sus pecados. Pero un hijo de Dios, el pecado ya no puede condenarlo, ya está en una situación de incondenabilidad. No hay condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Pablo reconoce que todos somos débiles y no podemos cumplir la ley por causa de la debilidad de la carne. La ley de Dios exige cumplimiento y tienes que cumplirlo a cabalidad. Si fallas en algún punto te haces culpable de toda la ley, y la ley exige muerte por los pecados. Si cometes una sola infracción contra la ley de Dios, eres pecador y existe una paga que es la ira de Dios sobre tu vida. Pero esa ira de Dios la asumió Cristo. ¿Comprendes ahora que Cristo nos sustituye en cuanto a la condena de los pecados? Eso quiere decir que ahora el pecado no tiene poder de condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. En el pasado éramos esclavos del pecado y le
dábamos rienda suelta al pecado. El Espíritu de Dios no estaba en nosotros. En nosotros no había dominio propio. Nada nos convencía de pecado. No había amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada nos guiaba al arrepentimiento. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios pone de su Espíritu sobre nosotros, que nos guía al arrepentimiento, nos convence de pecado, pone amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nos pone la mente de Cristo. Tenemos muchas virtudes y facultades para hacerle frente al pecado. Ahora los que estamos en Cristo Jesús ya no practicamos el pecado. Cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Antes, cuando éramos esclavos del pecado, no nos interesaba la justicia de Dios. No nos interesaba hacer lo correcto delante de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Antes estábamos en la condenación por causa de nuestros pecados y le dábamos rienda suelta al pecado, cosas de las cuales hoy nos avergonzamos. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios pone el querer como el hacer y ahora le hacemos frente a los deseos de la carne. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Voy a repetir esta parte que es importante. Ahora quedamos libres del poder del pecado. ¿Y cuál era el poder del pecado? Condenarnos al infierno. El pecado pierde eficacia, pierde poder, pierde señorío para los que estamos en Cristo Jesús. El pecado sigue teniendo poder para los que no están en Cristo Jesús. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, el pecado pierde poder. Si hay alguna persona que dice que el pecado tiene poder para mandarte al infierno, eso es verdad, pero con los hijos del diablo. Con los hijos de Dios, para nada. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. La santidad y la vida eterna la tenemos asegurada en Cristo, ya que hemos muerto a nuestra antigua naturaleza que nos condenaba al infierno. Ahora experimentamos una nueva vida en Cristo Jesús y como fruto la vida eterna, que es una consecuencia de nuestra nueva vida en Cristo. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, si tú cometes una infracción ante la ley, existe un fruto por el pecado, que es la muerte. La ley demanda tu cabeza por causa de que infringes la ley. Y así como tú, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, ya que ningún ser humano puede cumplir la ley. Entonces la muerte entró en todos los hombres por causa de que todos pecamos, ya que la paga del pecado es muerte. Pero, y aquí se viene el gran pero, este pero es para los que estamos en Cristo Jesús. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios está en Cristo y es la vida eterna. La vida eterna, tu salvación, no la tienes como recompensa, sino como regalo. No por haber cumplido la ley, ya que nadie puede, sino que es un atributo de Dios, un regalo, un obsequio, un don, un favor por causa de su beneplácito. Dios te salva sin que te lo merezcas. En eso consiste la justicia de Dios, por misericordia, no porque hayas hecho algo para merecértelo. Lo que aprendimos de todo este capítulo 6 es que nosotros morimos a nuestra antigua situación de condenación y pasamos a la ley del Espíritu una sola vez. Nosotros nacemos de nuevo una sola vez. Recibimos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida una sola vez. Somos circuncidados en el Espíritu, bautizados en el Espíritu, nacemos de nuevo en el Espíritu una sola vez. Una sola vez somos salvos, una sola vez, para siempre, por causa de la obra de Cristo, no por causa de la obra humana. Que este video haya sido de mucha bendición. Te pido por favor que compartas este mensaje que es el Evangelio. Muchas bendiciones.